Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas y Programación en C. Hoy vamos a ver un modelo dinámico no lineal de propagación de epidemias. Se deben a Kermack y McKendrick, que publicaron este modelo en los años 20, concretamente creo que fue en 1927. Bien, este modelo de alguna forma es una continuación natural del modelo de Volterra que habíamos visto en los vídeos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que intenta explicar este modelo? Pues cómo se propagan las epidemias. ¿Y cómo se propagan las epidemias? ¿Qué significa eso de propagación de epidemias? Bien, pues vamos a tener la población que la vamos a dividir. Vamos a tener la población que la vamos a dividir en tres grupos. Entonces vamos a tener que XT va a ser la población de susceptibles. Población de susceptibles. Susceptibles, es decir, aquellos que pueden ser contagiados por una determinada enfermedad. Es decir, son los que no tienen la enfermedad, pero pueden ser contagiados. En principio, pues todos los habitantes de una nación, de un país, de una región, pueden ser, en principio, pueden ser susceptibles. Y bien, se ven en muchos manuales pues que a la variable xt pues le llaman s. Bien, nosotros lo vamos a llamar xt. Y de t va a ser la población de infectados. Va a ser la población de infectados. La población de infectados. Bien, pues estos serán pues parte de los susceptibles. Con el paso del tiempo se verán infectados por el virus o la bacteria causante de esa epidemia. Bien, y vamos a tener la otra variable que es zt, que serán los separados que serán separados que van a ser los que están en aislamiento o han muerto, desgraciadamente, o son inmunes de alguna forma porque se han curado. Son inmunes porque se han curado. Entendemos que el que ha pasado el que ha sido infectado y se ha curado ya ha quedado inmune. No necesariamente tiene que ser así, pero bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones. Vamos a suponer que el que se ha infectado y se ha curado, entonces está en la zona de separados, pues ya es inmune, ¿no? Entonces tenemos estos tres grupos. Susceptibles, infectados o separados, que en inglés remote. Bien, entonces lo que trata este modelo, por tanto, va a ser un sistema dinámico no lineal que va a intentar predecir o describir la evolución de estas tres sectores de la población. Vamos a suponer, por simplicidad, que la población sería n, el número de habitantes de esa región sería n habitantes, de tal forma que xt y dt y z de t va a sumar n. Bien, pero nosotros lo vamos a hacer en términos porcentuales, es decir, vamos a llamar x de t a la población de susceptibles dividido entre n, y de t vamos a llamar a los infectados dividido entre n, y z de t lo correspondiente dividido entre n. Por tanto, esto van a ser tantos por 1 correspondiente de la población, de tal forma que x de t más y de t más z de t va a ser igual a 1. Eso es indudable, ¿no? Entonces vamos a suponer, por tanto, o si queréis es como si hubiera un individuo en la población. Y entonces, bien, podemos... Bien, como digo, sería la proporción, x de t sería la proporción de individuos de susceptibles, de infectados o de separados que hay en cada uno de estos respecto a la población, de tal forma que x de t, para todo t, claro, y de t más z de t es igual a 1, lo estamos suponiendo. Luego estos son, como digo, tantos por 1. Entonces, bien, pues entonces empezamos a definir el modelo. El modelo
¿cómo va a variar, cómo van a variar los susceptibles? La población susceptible, que en principio será toda la población. Entonces ponemos diferencial de x con respecto a diferencial de t. Como esto depende del tiempo, pues entonces vamos a tener, por tanto, vamos a ponerlo bien, vamos a poner un color un poco más claro. Diferencial de x entre diferencial de t es cómo va a variar los susceptibles a lo largo del tiempo. Vamos a verlo. Vamos a tener que ver cómo varían los infectados a lo largo del tiempo. Y lo veremos. Y vamos a ver cómo varían con respecto al tiempo. Cuál es el incremento con respecto al tiempo de los separados. Entonces vamos a suponer que, en primer lugar, bueno, realmente el asunto sería el siguiente. Tenemos aquí tenemos susceptibles, tendríamos infectados y tendríamos aquí separados. Bien, pues vamos a ver cómo son estas ecuaciones. Vamos a suponer, por tanto, que la tasa de variación de los susceptibles va a depender de x e y, es decir, de los encuentros que hay entre x, la población susceptible, con la población contagiada. Es decir, cuanto mayor sea este producto, pues mayor será la tasa de susceptibles que van a dejar de serlo. Entonces pondríamos aquí un menos beta, siendo beta un parámetro positivo. Es decir, dejan de ser susceptibles en una proporción beta de ¿qué? De los encuentros correspondientes que haya entre x y y. ¿Este beta de qué va a depender? Pues de condiciones higiénicas, de incluso aislamiento, de mantener la separación entre las personas, etc. Será tanto más alto o más bajo si se cumplen esas condiciones o no. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que conforme pasa el tiempo, como beta es positivo, x es positivo y y es positivo, conforme pasa el tiempo, si b es positivo, pues van a decrecer los susceptibles, necesariamente. ¿Vale? Los que antes eran susceptibles, ahora serán infectados. Bien, los infectados, ¿cómo van a crecer a lo largo del tiempo? Pues los que antes eran susceptibles, ahora son infectados, luego van a crecer a la misma tasa, pero aquí ya no ponemos el signo negativo, sino positivo. Luego este factor va a ser un factor de incremento de infectados. De infectados. Y le vamos a restar una parte de los infectados que van a pasar al último grupo, que son los separados. Es decir, gente que se les detecta o ya tienen síntomas, no pueden hacer una vida normal, pues tienen que ser hospitalizados, etcétera. Entonces, a estos se les separa. Son enfermos y pasan al grupo de separados. Entonces, estos pasan al grupo de separados. Entonces sería gamma que multiplica a i. Es decir, de los infectados, una parte pasan a separados. Y claro, los separados son gamma por i. Y gamma es mayor que 0. Es otro parámetro que también es mayor que 0. Entonces lo que vemos es que hay una población de susceptibles 1, que lo llamamos una proporción x, que en principio serán todos o, bueno, no necesariamente todos, pero bueno, podríamos pensar en que son todos menos un individuo, por ejemplo, ¿no? Es decir, es la mayor parte de la población, ¿no? Entonces estos susceptibles van cayendo y se van convirtiendo con respecto al tiempo, van pasando a infectados necesariamente. Luego
este grupo va decreciendo a lo largo del tiempo. Los infectados, dependiendo de estos parámetros, crecerá o decrecerá. Habrá momentos que crezca o decrezca. ¿Vale? Y crezca o decrezca, porque de estos infectados una parte van a separados. Puede haber momentos en que entren muchos y salgan pocos y al revés. Y lo que está claro es que los separados van a aumentar a lo largo del tiempo, hasta que sea una gran parte de la población. Los separados, como hemos dicho, son los que se han curado, los que se han muerto, los que han muerto o han fallecido, o los que están aislados en un momento dado por la enfermedad. ¿Vale? Entonces, estos separados, lo que está claro es que van a ir subiendo. Entonces, este sería nuestro sistema de ecuaciones, que como veis es no lineal. Y esto se parece mucho al modelo de Volterra, de presa-depredador, porque en función de los encuentros, así vamos a tener una disminución o un aumento de la tasa de variación de la variable. Muy bien. Lo que tenemos, y por supuesto x más y más z tiene que ser igual a 1. Vemos que la tercera ecuación no está... es como si fuera una ecuación separada de las otras dos. Entonces podemos trabajar con las dos primeras. Entonces, la tercera es una consecuencia de lo que hallemos en cada instante de tiempo de y. ¿Vale? Entonces, vamos a hallar el equilibrio. Vamos a intentar buscar los puntos de equilibrio. Entonces, los puntos de equilibrio de este sistema, son aquellos para los que estas derivadas son nulas. Entonces, tenemos 0, va a ser igual a menos beta xi, y 0 va a ser igual a beta xi menos un gamma por i. Entonces, de la primera, beta xi es igual a 0. En la segunda sustituimos beta igual a i igual a 0. Entonces lo que tenemos es que menos gamma i va a ser igual a 0. Como gamma es positivo, luego tenemos que el punto de equilibrio, o el i barra, si queréis, i barra va a ser igual a 0. Entonces, i barra es igual a 0, y x, si i es igual a 0, x puede valer cualquier número. X en principio será mayor o igual, en general mayor que 0. Luego, ¿qué es lo que tenemos aquí? Mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que si hacemos una representación gráfica, aquí ponemos x y aquí ponemos y, claro, x como mucho puede valer 1, entonces lo que tenemos es lo siguiente, que todos estos puntos de equilibrio, todo el eje de las x son puntos de equilibrio. Todo punto del eje de las x en principio es un punto de equilibrio. Entonces vamos a ver la estabilidad o no estabilidad de esos puntos de equilibrio. Es decir, el eje de las x como conjunto se convierte en el conjunto de equilibrios de este sistema. Es decir, al final vamos a tener que el punto de equilibrio va a ser que los infectados sean 0 al final. ¿Vale? El sistema nos lleva a que al final tengamos 0 infectados al final del proceso, como punto de equilibrio del que ya no se va a mover. En teoría, si es estable, va a ser cualquier punto del eje de las x. Bien, vamos a ver si es estable o no es estable el sistema. Bien, pues vamos a hablar de la estabilidad del sistema. Entonces, para eso vamos a linealizar el sistema. La estabilidad del sistema. Entonces vamos a linealizar el sistema. Entonces, para linealizar el sistema lo que hacemos es hallamos el jacobiano de nuestro sistema. Entonces, el jacobiano
y lo evaluamos en el punto de equilibrio, x barra y barra, en el punto de equilibrio. El jacobiano de un sistema, el jacobiano de esta función vectorial, de este campo vectorial, va a ser lo siguiente, va a ser la primera función derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, es decir, la primera fila va a ser el gradiente de la primera función. La primera función es menos beta por x por y. Entonces, la derivada de esto con respecto a x es menos beta y. Luego vamos a tener menos beta y la derivada de esto con respecto a y va a ser menos beta x. Menos beta x. Esto es el gradiente de esta función. El gradiente de esta función. Ahora vamos a ver el gradiente de esta otra función. Entonces sería con respecto a x, sería beta y menos nada, beta y este sería, con respecto a y, sería beta x menos un gamma. Y esto lo tenemos que evaluar para un x en el punto de equilibrio mayor que 0 e y igual a 0. Entonces, si lo evaluamos esto, lo que tenemos es que para y igual a 0 esto es 0, esto es menos beta x, el punto de equilibrio que lleguemos, menos beta x, beta y que es 0, luego esto es 0, esto es 0 y esto es positivo, aquí es todo positivo, pues será el valor que tengamos, beta x menos gamma. Esto es en el punto de equilibrio, ¿vale? Entonces tenemos que ver cómo son los autovalores. Esto es como si fuera ya la matriz A del sistema linealizado. Entonces tenemos que ver los autovalores de esa ecuación. Los autovalores de esa ecuación lo que nos va a decir es si el sistema es estable, asintóticamente estable, estable o inestable. Entonces, si hallamos directamente los autovalores, es decir, hallamos la ecuación característica, que sería A menos lambda i, ese determinante es igual a 0, tendríamos que, si hacemos A menos lambda i, ese determinante sería esa matriz de la cual hay que hallar el determinante, sería 0 menos lambda, esto menos lambda, bx barra menos gamma menos lambda, que es el parámetro que hay que hallar, que sería el autovalor, perdón, no el parámetro, menos beta x, ¿vale? Que está aquí, porque los elementos que no son la diagonal principal son 0, luego me queda menos beta x y aquí 0. Entonces tenemos que esto es igual a 0. La ecuación característica sería resolver este sistema. Resolver la ecuación característica sería hallar el determinante. Entonces tendríamos menos lambda que multiplica a beta x barra menos gamma menos lambda igual a 0. Porque esto es 0. Luego esto es igual a 0, entonces tenemos que un autovalor es 0, un autovalor es 0, y aquí tendríamos que el otro autovalor, este sería un autovalor lambda 1, y el otro autovalor sería el correspondiente que hace este término nulo. Luego sería beta x barra menos gamma menos lambda igual a 0. Luego lambda es igual a beta x menos gamma. Este sería el otro autovalor. Entonces, para que un sistema sea estable, asintóticamente estable, todos los autovalores tienen que ser en módulo inferior a 0, es decir, tienen que ser negativos. Aquí ya hay uno nulo, luego será marginalmente estable o simplemente estable. Entonces, hay que ver que lambda sea negativo, necesariamente que lambda sea negativo. ¿Y cuando lambda es negativo? Pues cuando beta por x barra
es menor que gamma. ¿Vale? Entonces, de aquí podemos ver que despejando x barra, es decir, el punto será de equilibrio, si el punto será de equilibrio cuando y es igual a 0, por supuesto, estamos en cualquier punto de estos rojos, entonces sería igual a gamma beta. Si esto es así, lo que tenemos es que nuestro punto de equilibrio, nuestro punto de equilibrio va a ser estable. No va a ser asintóticamente estable, pero va a ser estable. No va a ser asintóticamente estable porque desde cualquier condición inicial no se va a llegar al punto x barra, un x barra concreto. Va a ser asintóticamente estable en cuanto a conjunto. Es decir, el eje de las x hasta 1, en teoría, y exceptuando el 0, luego veremos por qué, va a ser asintóticamente estable, pero cualquier punto de estos no va a ser asintóticamente estable porque no va a haber una condición cualquiera inicial que nos lleve a este punto. ¿Vale? Luego, el sistema va a ser estable si se cumple esto. Luego, esto es estabilidad del punto de equilibrio, y esto va a ser, si x, por el contrario, es mayor que gamma entre beta, va a ser inestabilidad de nuestro punto de equilibrio. Sería inestable. Inestabilidad. Inestable. Bien, pues por tanto ya hemos definido la estabilidad e inestabilidad de los puntos de equilibrio. Entonces ahora vamos a ver las trayectorias. Vamos a ver las trayectorias hacia el punto de equilibrio. Las trayectorias por las que se va a mover este sistema, Bien, el sistema que tenemos es x punto, es menos beta xi, y punto es igual a beta xi menos gamma i, y tenemos que z punto es igual a gamma i. De momento esta la dejamos. Nos fijamos únicamente en estas dos ecuaciones, que es lo que nos define, como hemos dicho al principio, lo que nos define el sistema dinámico. Entonces, para calcular las trayectorias podemos hacer una función que relacione x con y. Pues vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, dividiendo la primera entre la segunda, vamos a tener x punto y punto va a ser igual, y punto aquí, va a ser igual a menos beta xi menos gamma i. Bien, pues lo que podemos hacer, bueno, aquí las i's se cancelan, estas i's se cancelan, y lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a deshacer esta ecuación. Vamos a tener beta, multiplicando en cruz, beta x por x punto menos gamma por x punto es igual a menos beta x por y punto. Entonces ahora podemos, por conveniencia, dividir entre beta x, ¿sí? Entre beta x positivo. Entonces lo que tenemos es aquí x punto, término a término. Lo que vamos a tener es un gamma entre beta por x punto entre x menos y punto. A este valor de aquí lo vamos a denominar ρ, que es el cociente de gamma entre beta. Luego vamos a recordar que eran gamma y beta. Entonces, ρ. Entonces lo que tenemos es que nuestra ecuación, pasando y punto al primer miembro, lo que vamos a tener es que x menos ρ, lo que vamos a tener es lo siguiente. X punto menos gamma beta menos ρ x punto entre x, estamos aquí, más y punto es igual a 0. Bien, pues aquí podemos integrar esta ecuación diferencial. Podemos integrar en ambos miembros.
¿Por qué integramos en ambos miembros? Porque cada uno de los sumandos es muy fácil su primitiva. Entonces, integrando, muy fácil la primitiva correspondiente. Integrando, lo que tenemos es la integral de la suma, entonces sería x punto, la integral la derivada con la integral se cancelan, quedaría x menos ρ, que es una constante, sale fuera, y la integral de x punto entre x es el logaritmo neperiano de x, y aquí pasa lo mismo, el y punto con la integral se cancelan, igual a la integral de 0, la integral de 0 es una constante. Luego, las trayectorias, para una trayectoria dada, lo que vamos a tener es que esta ecuación es igual a una constante, es decir, se forma una constante de movimiento, que se dice. Entonces, de aquí podemos pensar en que partiendo de una condición inicial, x0 y 0, se tiene que cumplir que para toda la trayectoria tiene que ser igual a c. Es decir, lo que quiero decir es que si sustituimos x0 y 0 en la ecuación, x0 menos ρ logaritmo neperiano de x0 más y0, esto va a dar igual a un c0 si queréis, a un c0. Y eso va a ser igual para toda la trayectoria, va a ser ese c va a ser igual exactamente para todas las combinaciones de x y que cumplan la ecuación. Luego, esto va a ser igual a x menos ρ logaritmo neperiano de x más y. Despejando de aquí y, lo que vamos a tener es una función de y en términos de x. Esa va a ser la trayectoria, y0 más x0 menos x más ρ por logaritmo neperiano de x entre x0. Entonces, esta va a ser la ecuación de la trayectoria para cada condición inicial. Bien, vamos a ver si alcanza, para qué x alcanza un máximo esa función. A ver si hay un máximo de esa función. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Existe un máximo, es decir, vamos a hallar el máximo de la función. Es decir, el sistema puede ser de esta forma. Aquí partimos de un x0, por ejemplo, x0 y 0. En este caso x0, ¿cómo va a hacer la función? Entonces, ¿cómo hace la función? Entonces, vamos a ver el máximo de la función. Entre x e y, ¿vale? El máximo de la función. El máximo. En función de x. Entonces, para el máximo, la condición es que y' sea igual a 0. Entonces, derivamos con respecto a x, por eso pongo y'. Estamos viendo el máximo de y en función de x, ¿vale? Entonces, y' tiene que ser igual a 0. Entonces, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 0, esto es menos 1, más ρ por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es la inversa del argumento, que sería x0 entre x, multiplicado por la derivada del argumento, que sería 1 entre x0. Luego x0 y x0 se cancelan y esto tiene que ser igual a 0. Por lo cual obtenemos que si despejamos x, el valor de máximo, x para el cual y es máximo, x de máximo va a ser igual a ρ. X va a ser igual a ρ. Luego tenemos que el x de máximo va a ser igual a ρ. Bien, vamos a suponer en principio que ρ es menor que la unidad, ¿vale? Porque aquí como mucho de la condición inicial, por ejemplo, si partimos, esto puede ser 1, ¿vale? Vamos a suponer que ρ es inferior a la unidad, es decir, que está por aquí, Entonces, vamos a borrar este de aquí. Entonces, puede estar por aquí, por ejemplo, ρ0, que viene dado por el parámetro. Bueno, ρ0 es ρ directamente, ¿vale? ρ. Entonces, ahí alcanza el máximo. Es máximo, ¿eh? Esto es condición solamente necesaria, pero podéis ver la suficiente que derivando otra vez, la derivada en ese punto, en x, para máximo da negativo. Bien, pues partiendo de la condición inicial, como digo, pues, por ejemplo, puede ser esta, 1, 0,
que sea x0 igual a 1 y y0 igual a 0, entonces vamos a tener que para este ρ que suponemos que es inferior a la unidad de momento, pues aquí lo que vamos a tener es que aquí va a existir un máximo. Entonces esto lo que va a hacer es esta forma. Si representamos gráficamente, vamos a hacer esta forma. Si lo representamos gráficamente, incluso si lo hacemos mediante métodos numéricos, lo que vamos a tener es, como luego lo vamos a ver en C, en un script en C, vamos a tener esta forma, y va a tener un máximo en ρ, y va a llegar hasta el punto de equilibrio. Si partimos de otra condición inicial, claro, otra condición inicial, en el instante t igual a 0, suponemos que z0, es decir, los que están aislados, es 0 antes de lo que es la pandemia o la epidemia, la posible epidemia, es 0. Entonces se tiene que cumplir en x, y, z para todo t que es igual a 0. Claro, en z0 esto es 0, en z0. Luego x0 más y0 tiene... Esto es igual a 1, perdón. Siempre pongo 0. Esto es igual a 1. Habíamos dicho, ¿vale? Que es el total de la población, ¿no? En tanto por 1, que es el 100%. x0 más y0 tiene que ser igual a 1. Luego se tiene que cumplir para las condiciones iniciales, se tiene que cumplir esta ecuación. Es decir, se tiene que cumplir, si esto es 1 y esto es 1, más o menos, se tiene que cumplir esta ecuación. A ver. Se tiene que cumplir más o menos esta ecuación. Entonces, por ejemplo, tenemos otra condición inicial, la ponemos en azul, entonces podría ser en este punto. Entonces lo que vamos a tener es que en ese punto vamos a tener otro máximo, y hará esto, va a ser creciente hasta ρ, y a partir de ρ ya desciende. Si tenemos otro punto en amarillo, por ejemplo, otro punto aquí, entonces va a ascender hasta ρ, y a partir de ρ desciende otra vez. Y si partimos de un punto, evidentemente, si partimos de un punto blanco, por ejemplo, aquí a la izquierda de ρ, lo que tenemos es que el máximo que podría cumplir la función sería en ρ. Luego lo que tenemos es que ya nuestra función desciende rápidamente hasta el punto de equilibrio correspondiente a esa condición inicial en el eje de las x. Y ahí ya no se movería. Evidentemente, si tuviéramos vamos a poner aquí, si tuviéramos vamos a suponer aquí que tenemos el 1, 1, 1. Entonces, si suponemos que ρ está aquí, estuviera aquí, fuera mayor que 1, si ρ estuviera aquí, que es mayor que 1, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Si partimos del punto de una condición inicial 1, 0, esto ya sería un punto de equilibrio. De aquí no se movería. El sistema. ¿Por qué? Porque lo primero, si x es menor que ρ, habíamos visto que será un punto de equilibrio estable. Sería un punto de equilibrio estable en este caso. Esto es ρ. Si x es menor que ρ, es un punto de equilibrio estable. Y como partimos del propio punto de equilibrio y como es estable, pues de ahí el sistema no se mueve. Otra cosa es que partiéramos del punto de este punto. Entonces, si partimos de este punto, como ρ está a la derecha, lo que tenemos es que ya no va a crecer en ese intervalo de tiempo, no va a crecer, sino que solamente va a decrecer. Si partiéramos de otro punto tal que por aquí, pues como ρ está a la derecha, caería dramáticamente, muy rápidamente, hasta el punto de equilibrio correspondiente. Luego, para que haya una epidemia para que haya una epidemia y crezca,
¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues que ρ esté muy a la izquierda. Que ρ, lo vamos a poner así, ρ esté a la izquierda, muy a la izquierda. Izquierda. Muy a la izquierda. Es decir, cerca de cero, sin ser cero, por supuesto. Cerca de cero. Cerca de cero para que haya para que se desarrolle una gran epidemia. Claro, cuanto más alejado esté, fijaos, cuanto más alejado esté, lo que vamos a tener es, si tenemos aquí ρ, si esto es 1, por ejemplo, si esto es 1 y aquí tenemos ρ directamente, muy a la izquierda, lo que vamos a tener que en ρ va a alcanzar el máximo. Entonces lo que tenemos es que va a alcanzar el máximo, lo que vamos a tener es que va a haber para muchos susceptibles, se van a convertir a crecer hasta el máximo. Se van a convertir todos estos que no había nada, se van a convertir en infectados. Y a partir de ahí cae. Y a partir de ahí van a caer. Luego nuestra curva sería algo así. Cuanto más a la izquierda esté. Claro, si el ρ estuviera aquí, como os acabo de decir, o a la derecha, aquí habría partiendo de aquí habría una situación en la que crecería hasta un punto tal que por aquí, y a partir de ese momento decrecería. Luego, cuanto más a la izquierda esté, es decir, cuanto más pequeño, entre comillas, pequeño, más virulenta es la epidemia. Es la epidemia. ¿Y ρ qué era? ρ era gamma entre beta. Entonces, esto es más pequeño cuanto beta sea muy alto. Es decir, que la probabilidad es la tasa de infectados. Es decir, para cada producto XY de encuentro entre infectados y susceptibles, si beta es muy alto, es decir, si en vez de contar para cada encuentro de esos, en vez de ser beta, por ejemplo, 2, es 28, por decir algo, lo que tenemos es que beta, al ser mayor, es decir, la probabilidad de contagio es mucho mayor, esa tasa es mayor, es decir, cada vez que se vea un susceptible es muy fácil de que se contagie. Luego, este ρ lo hacemos menor, entonces la epidemia es más expansiva. Y cuanto menor sea gamma, es decir, si no hay aislamiento, si no hay hospitalizaciones, efectivamente, si no hay aislamiento y no hay hospitalizaciones de todos de una parte importante de los contagiados, lo que vamos a tener es que la epidemia se va a extender igualmente, Este ρ va a estar más a la izquierda y vamos a tener esta parte más tal. Y al contrario, si ρ es más grande, incluso si podría hacerse mayor que 1, ¿por qué? Porque aumenta gamma, aumenta el tema hospitalario, el tema de aislamiento, etcétera, o porque haya medidas entre la gente más higiénicas, se lava las manos, duchas, ropa, distancia de 2 metros, 3 metros entre personas, etcétera. Entonces, lo que tendríamos es que es un ρ estaría el ρ en la derecha, a la derecha, y entonces partiendo de una situación, por ejemplo, tal que por aquí, si estuviera el ρ a la derecha, una situación cuando tenemos esto de aquí, bueno, pues entonces si partimos de una situación en donde ya aparece un número de infectados, el tema caería rápidamente. El número de infectados caería rápidamente. Muy bien, pues ese es el asunto.
Y luego hay otra característica de esto, es que si tenemos otra característica, esta es la primera característica, el asunto del RO, el RO es el máximo, hemos visto eso, una vez que hemos hallado la trayectoria, y también una vez que hemos hallado la trayectoria, es decir, la trayectoria hemos visto que es I es igual a I0 más X0 menos X más ρ logaritmo neperiano de X entre X0. Entonces vemos aquí que nos podemos preguntar, X, el punto de equilibrio sabemos que tiende al eje de las X, es decir, pero podría ser un punto 0, 0, pues vamos a ver, es decir, X barra podría ser igual a 0, es decir, que toda la población, estrictamente toda la población, al final pase a ser contaminada. Toda la población pase a ser contaminada al final del tiempo correspondiente que dure. Bien, pues vamos a verlo. Para un X barra igual a 0, lo que tenemos es que I para X igual a 0, ¿cuánto vale aquí? Esto es I0 más X0 más I0 más X0. A ver, esto sería 0. Este sería I0 más X0, el que fuera, partimos de lo que sea, menos X0, que es 0, más ρ por el logaritmo neperiano de X entre X0. Pero este cociente tiende a infinito. Este cociente tiende a 0. Es decir, es para X igual a 0. Este cociente tiende a 0, no, es 0. Es 0, este cociente es 0. Este cociente es 0 para X igual a 0. Estamos preguntándonos si para X0 puede ser un punto de equilibrio, un punto al que llegue el sistema. Bien, pues vemos que en la ecuación de la trayectoria igual a X0, sustituimos y entonces aquí nos da un valor 0. Y sabemos que el logaritmo neperiano de 0, esto tendería a menos infinito. Este término tendería a menos infinito. Esto da igual a el valor que tengan. Son positivos y finitos. El sistema I, el número de infectados tendería a menos infinito, lo cual no tiene sentido. El sentido biológico es que I sea que sea mayor que 0 o igual a 0. Sabemos que llega a 0, a I igual a 0, y por tanto X siempre en el punto de equilibrio final tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Que X barra al final, en el punto de equilibrio, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Que hay un efecto escape. Es decir, siempre hay una pequeña parte de la población, dependiendo de los parámetros, una pequeña parte de la población que se escapa del contagio correspondiente. Porque la trayectoria nunca va a acabar en 0. Podrá acabar muy cerca de 0, pero no en 0. Siempre acabará en un punto, dependiendo, ya digo, de los parámetros, que sea mayor o igual que 0. Es decir, esto tendería a ir hacia abajo, hasta menos infinito. Luego aquí tenemos que truncar para que tenga sentido biológico, ¿no? Sentido biológico, físico, ¿no? Bien, pues esos son los dos efectos que se producen. Bien, podemos ver por un lado a continuación en C, podemos ver las trayectorias y cómo las hemos calculado. No necesariamente lo podemos hacer por métodos numéricos, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver las ecuaciones de las trayectorias para cada condición inicial que nos inventemos dentro de esta recta, dependiente menos 1, es decir, de x0 más y0 igual a 1, y vamos después aquí para cada t, en esta trayectoria tiene este sentido, que nos lo dice el sistema dinámico.
Entonces, lo vamos a ver ahora en C. Entonces, para esta trayectoria, este sentido, ¿no? Para esta trayectoria, es una trayectoria que depende de para cada t. Entonces, podemos dibujar en función del valor de los parámetros, podemos dibujar gráficos de esta naturaleza. Gráficos de esta naturaleza en función del tiempo. Es decir, tal cual estamos calculando numéricamente esta trayectoria, si aquí ponemos, por ejemplo, tiempo y aquí ponemos susceptibles, X, que son susceptibles, entonces, si lo ponemos en azul, los susceptibles, sabemos que van a caer los susceptibles a lo largo del tiempo. No sabemos cómo, lo tenemos que ver gráficamente. Entonces van a caer a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber contagiados. Si aquí partimos de x0 y podemos poner la misma gráfica, por ejemplo, podemos poner en la misma gráfica los infectados, y si partimos de aquí x0 susceptibles, infectados tienen que ser, si esto es 1 aquí, tienen que ser relativamente pocos al principio, ¿no? Para que x0 más y0 cumpla que es igual a 1. Luego, aquí va a haber un crecimiento y luego un decrecimiento. ¿Vale? Entonces, la importancia de los parámetros, de esos parámetros, beta y gamma, de esos parámetros, es lo que hará que sea más virulenta o menos virulenta, es decir, dependiendo de ρ, dependerá el que esto sea más apuntado y más rápido o menos apuntado a lo largo del tiempo. Dependiendo de esos parámetros, pues lo que podemos tener es, ya lo hemos visto alguna vez, claro, si los parámetros que dependen además de determinadas políticas y comportamientos de los ciudadanos, lo que podemos tener es o bien esta opción, en donde crece muy rápido en muy poco espacio de tiempo, y si el sistema sanitario está a este nivel, pues todos estos necesariamente fallecen. O, por el contrario, si con una política, con unos parámetros adecuados, que se generan estos parámetros adecuados a través de una política adecuada y de un comportamiento adecuado, pues la expansión sea menos virulenta y tengamos el número de infectados que en el tiempo se dilaten mucho, es decir, que dure más, por supuesto, la epidemia, pero con unos niveles de contagiados en cada instante del tiempo mucho menores, lo cual puede ser, esto puede ser asumible por un sistema sanitario, por un sistema social, por un sistema socioeconómico determinado, incluso por un sistema político, ¿vale? Entonces vamos a ver, por tanto, esto, es decir, las trayectorias, y luego vamos a dibujar en el tiempo, las trayectorias correspondientes a lo largo del tiempo de las tres variables. Muy bien, pues pasamos a verlo. Estamos viendo aquí la simulación en C. Aquí tenemos, partiendo de estas trayectorias, fijaos, aquí estamos aunque no lo pongo por ahí, en 1, 0. Aquí estamos en 0,95, 0,05 y así sucesivamente. Como veis, esto sería la recta de las condiciones iniciales. Y lo he hecho para un ρ de 0,333. Entonces, que es este punto rojo. Entonces, como veis, si partimos de una condición inicial a la derecha de ρ, lo que vamos a tener es una expansión. Vamos a tener una expansión hasta el máximo que alcanza aquí. Claro, si partimos de una situación aquí ya donde hay muchos infectados a la izquierda de ρ, lo que vamos a tener es una caída dramática del número de infectados. ¿Vale? Entonces,
Esta es la primera conclusión. Si este RO estuviera más hacia la izquierda, lo que tendríamos es que tendríamos una subida durante más tiempo y más acusada hasta el RO correspondiente, que estaría a la izquierda, y luego una caída hasta el equilibrio correspondiente, que de aquí no se mueve, para un I, que son infectados, igual a 0. I, que son infectados, igual a 0. Y aquí hemos puesto, todas estas curvas están dados para distintas condiciones iniciales, pero para los mismos parámetros, es decir, beta, gamma y es el coeficiente de reproducción, que, bueno, sería la inversa de esto, que es un tercio, que es 0,33, ¿vale? Que es 0,33. Entonces, para beta, 0,3, y para gamma, 0,10, lo que tenemos es que 0,1 entre 0,3 es un tercio, que es el coeficiente RO. Esto que pongo aquí es el coeficiente de reproducción de la epidemia, que es la inversa de este RO, que es 3. Entonces, si es menor que 1, RO sería mayor que 1, y entonces tendríamos la epidemia controlada, ¿vale? Aquí, como es mayor que 3, lo que tenemos es que RO, el coeficiente de reproductividad es 3, que es la inversa de RO es menor que la unidad, y por tanto tenemos expansión de epidemia. Fijaos, aquí no es 1,0, aquí he puesto 0,99, 0,01, fijaos, de prácticamente no tener ningún infectado al principio como condición inicial, llegamos a una situación en donde prácticamente toda la población, menos este trozo, que sería, bueno, aquí es 0, porque no lo he dejado un poquito más. No, perdón, X es 0,06, sería el 6%. Porque fijaos que esto es, aquí partimos prácticamente de 1, esto es 1 y esto es 0,06. Es decir, partiendo de una situación en donde no hay infectados, si se introduce un virus, una bacteria, etcétera, con este índice, con este RO o con este índice de reproductividad, que es lo mismo, y llegaríamos al final del periodo a que toda la población, todos los susceptibles, menos un 6%, acabarían infectados. Y llegaríamos a unos picos de infecciones prácticamente del 30 o del 30% de máximo, del 30%. ¿Vale? Y todos llegarían al punto de equilibrio, que, bueno, pues fijaos que al final no es 0. Aquí he puesto solamente estos decimales. En el primer caso sería un 6, los que se salvan, un 5,6, un 3,9, un 2,7, un 1,6 y un 1,0, en función de las condiciones iniciales. ¿Vale? En función de las condiciones iniciales. Bien, el programa lo podemos, el script lo podemos ver a continuación. A ver, lo podemos ver a continuación. A ver si lo tenemos aquí. Lo vamos a tener aquí en un momento. A ver, tendríamos aquí. Entonces, el programa correspondiente en C sería lo siguiente. Bien, aquí tendríamos todas las condiciones, todas las variables que pongo, que ya os digo que pongo para otros paquetes, para otros programas. Entonces, aquí pongo lo que habéis visto: modelo, epidemia, la trayectoria de propagación, etcétera. Entonces, lo importante es, aquí lo hago para los siguientes casos, ¿no? Para X, esto sería X0, 0,99 y 0,001. Fijaos, es prácticamente un 100% de susceptibles y 0,0, nada, es un 0 infectados. Y fijaos que llega a lo que llega, a contaminar toda la población para esos parámetros. Llega a lo que llega. Luego esto es otra condición inicial, que son las que hemos visto. Estas distintas condiciones iniciales. Entonces aquí, como siempre, aquí lo hago para t igual a 150 periodos, por ejemplo, 150, y lo hacemos para dt, va el t corriendo con un diferencial de t muy pequeño,
incrementos de t muy pequeño, que sería 0,005, que lo tengo aquí, ¿vale? Y aquí es donde pongo las gammas, 0,01, la beta y gamma entre beta, que es el ρ, que dibujo luego, y el índice de reproducción, que es la inversa, 1 entre R0, ¿vale? Entonces, aquí lo que hago es, para la trayectoria no utilizo la ecuación que hemos hallado analíticamente, simplemente lo que hago es, cojo el sistema y como siempre, como esto es diferencial de x entre diferencial de t, lo que tengo es el diferencial de t lo paso al otro lado y aquí tengo menos beta por x por y, que es la primera ecuación. Este sería el incremento de x ante incremento de t relativamente pequeños, ¿vale? Para que no se produzcan muchos errores. Y aquí, en este caso, para la condición inicial, xy sería la condición inicial, que en este caso, como vamos a estar en este bucle más externo en y igual a 1, pues será 0,9999, 0,0001, ¿vale? Entonces, luego en el bucle más interno, como digo, hallo el incremento de x, aquí pongo xy, sería el valor que toman esas variables en ese instante, y un diferencial de y sería el valor que tomas esas variables x y en ese instante, y calculo el diferencial de y para el mismo diferencial de tiempo, por supuesto. Entonces aquí x, ¿qué será x? El x que había antes, que en este caso en la primera iteración en la condición inicial, más el diferencial de x que acabo de calcular. E y exactamente lo mismo. Y va a ser el y de antes más el diferencial de y que acabo de calcular. Y entonces aquí ahora ya tengo la coordenada xy, entonces de nuestra trayectoria, y lo dibujo. Aquí pongo la coordenada, lo dibujo en circulitos pequeños, x, y. Aquí esto que hay 100 y tal es para ajustarlo a la pantalla y se vea bien. Hago círculos de 2 píxeles casi de diámetro o de radio, ¿vale? Entonces esta conserva no lo utilizo para nada. Entonces lo que hago es eso y lo dibujo. Entonces esto lo hace para un diferencial de t muy pequeño, hasta que llega a 150, por supuesto. Entonces lo va dibujando. Cuando llega a 150 sale, y entonces imprimo esto, no, aquí imprimo el valor último, que va a ser el valor de equilibrio, xy, que es cuando nos da el 0,03 e y vale 0, ¿vale? Después coge la segunda y hace exactamente lo mismo, la segunda para la otra condición inicial, y lo dibujo, y así sucesivamente. Entonces así es como dibujo todas y cada una de las trayectorias para cada una de las condiciones iniciales. Bien, y ahora vamos a ver cómo en el tiempo, en el dominio del tiempo, vamos a ver cómo evolucionan las tres variables simultáneamente. Vamos a verlo a continuación. Bien, y aquí tenemos en el dominio del tiempo como para beta gamma estos valores 0,30, 0,4 y con un índice de reproductividad de 7,50, que es muy alto, lo que significa que el ρ es la inversa de 1,7, la inversa de 7,5. Entonces es muy alto, significa que vamos a tener una pandemia importante. Entonces, partiendo de que los susceptibles prácticamente son, aquí lo pongo, en x0 igual al 95% e y0 solamente hay un 5% de la población de infectados, lo que hago aquí es dibujar directamente
dibujar directamente en función de las ecuaciones que hemos visto, estos son los puntos de la trayectoria para cada instante del tiempo. Aquí pongo el tiempo, este es el eje del tiempo, y aquí pongo los susceptibles X, y que son los infectados en este color rosa o rojo, y los aislados, los removed en inglés, que es la variable z. Entonces, vemos, por eso se llama de las iniciales estas susceptibles, infectados y removed, S, I, R, es el modelo también de epidemia, se llama SIR, que es el de Kermack y McKendrick, por eso se pongo aquí SIR, modelo SIR. Entonces, si ponemos aquí las tres variables, aquí en verde, este verde, entonces tenemos que los susceptibles caen muy fuertemente al principio, caen muy fuertemente, y ya prácticamente en muy poco tiempo, se hace prácticamente cero. Prácticamente cero, ya sabemos que no llega a cero, en el equilibrio final X sería algo más que cero, porque aquí no pongo los decimales suficientes, y bien, pues esa sería la trayectoria, como veis. Es dramática. Estos inicialmente susceptibles que pasan automáticamente en los primeros instantes del tiempo, pasan automáticamente infectados. Y tenemos una curva de infectados que hace muy pronunciada, en muy poco tiempo, muy robusta, muy fuerte. Y luego hay una caída muy lenta, más lenta que la subida, muy lenta, hasta que acaba en cero. Esto sí, los síes acaban en cero, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, rápidamente, y claro, esto, una parte de estos, como son relativamente pocos, son 0,04, pasan a los apartados, Entonces aquí se va viendo, los apartados van pasando, y llega un momento que hace prácticamente una sigmoide. Al final los apartados van a ser efectivamente el 90 y tantos por ciento de la población, como los infectados han sido. Es decir, los apartados al final, es decir, los que han estado enfermos o asintomáticos, lo que sea, al final va a ser prácticamente el 100% de la población, menos ese porcentaje pequeño de susceptibles. Entonces, con un 7,5 de coeficiente de reproductividad o un RO muy pequeño, que sería la inversa de 7,5, lo que tenemos es una subida brutal, de los casos, y claro, afectaría al 50%, más del 50% de la población. Lo estamos viendo con esto. Si no se toman medidas, las medidas correspondientes, más del 50% de la población, lo cual esto rompe cualquier sistema sanitario, de salud, incluso sistemas socioeconómicos los rompe, incluso gobiernos los destroza, ¿no? Bueno, el país es el que queda destrozado, ¿no? Y luego los gobiernos. Entonces, pues este sería el asunto, este sería el caso. Vamos a ver ahora, por ejemplo, con un beta y un gamma, un beta más pequeño y un gamma mayor, de tal forma que el coeficiente de reproductividad baje, es decir, que el RO esté más a la derecha. Y vamos a ver que esta curva, por supuesto, se va a dilatar más en el tiempo, pero va a ser mucho más suave, no va a llegar al 50% que tenemos aquí. Vamos a verlo a continuación.
Bien, aquí lo vemos con otros parámetros, con un coeficiente de reproductividad de 1,67, en donde, fijaos, ha cambiado, es decir, beta ha caído al 0,25 y gamma ha aumentado al 0,15. Esto es debido a las políticas correspondientes. Las políticas correspondientes y de conductas sociales, de lavarse las manos, higiene, separación, etcétera, etcétera. Y esto sería una política sanitaria, ¿no? Para detectar los casos correspondientes, asintomáticos, etcétera. Entonces, lo que vemos es que partiendo de la misma condición inicial, prácticamente todos, prácticamente el 95% de la población susceptible, sana, y el 0,5% que sale de aquí, lo que tenemos es una situación en la que fijaos, antes sobrepasaba el 50%, ahora lo que tenemos es que los infectados en el tiempo es perfectamente asumible que sea este porcentaje. Ya es bastante, pero es bastante asumible que el porcentaje de infectados llegue a esta situación. Se dilata más en el tiempo, muy lento, muy lento, muy lento, pero esto ya es asumible, depende de los parámetros que esa sociedad, ese gobierno sea capaz de tener, o esa sociedad sea capaz de la disciplina social, etcétera, que tenga, hasta que llegue la vacuna, por supuesto, hasta que llegue la vacuna. Entonces este sería el otro caso. Hombre, la vacuna se podría modelizar aquí como un coeficiente de reproductividad muy bajo, en donde evidentemente si se implantan las vacunas y en un momento dado, a lo largo del tiempo, claro, no hay epidemia posible. Es decir, es cuando beta es el equivalente de que beta sea el que sea, da igual, y el gamma, el beta sí, y el gamma fuera muy alto. De tal forma que este cociente, esto sea menor que 1, mucho menor que 1, y por tanto el Rho del que hablamos nosotros, hemos hablado en la pizarra, sea muy grande, sea o 1 o superior a 1. Si este es inferior a 1, el otro es superior a 1, claro, porque es la inversa. Entonces lo podríamos ver con un gamma mayor y veremos que efectivamente aquí no va a haber, claro, la vacuna lo que va a hacer es eso, pues que no se desarrolle la epidemia correspondiente. Vamos a verlo. Bien, pues aquí tenemos en el caso en donde el coeficiente de reproductividad sea un 0,29 y la inversa de 0,29, que es 3 y pico, que sería 3 y pico, el Rho correspondiente. Entonces vemos que partiendo de la misma situación, de los susceptibles y de los infectados, bueno, los infectados caen y tenemos cae completamente y la población prácticamente se mantiene en situación de susceptible. Claro, ya está inmunizada, ya está inmunizada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos pues el caso de hospitalizados, pues los inicialmente que tenían la enfermedad, muy inicialmente que tenían la enfermedad. Bueno, esto es con unos parámetros que estamos probando aquí con unos parámetros que no sé si se ajustarán o no se ajustarán mucho a la realidad epidémica, porque aquí nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista matemático. Entonces, bueno, pues vemos cómo se hace. Vemos cómo se hace desde un punto de vista matemático, cómo funciona y su interpretación epidémica. Pero vamos, no somos epidemiólogos, por supuesto. Entonces, bien, pues esto es así. Vamos a verlo en C, a ver cómo hemos hecho esto. Es prácticamente igual que antes, lo que pasa que teniendo en cuenta la variable t en el tiempo. Bien, vamos a verlo. Aquí lo tenemos.
Aquí lo tenemos. Entonces sería lo mismo, aquí con las mismas variables, etcétera. Entonces tendríamos el mismo sistema y hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa que luego a la hora, aquí hacemos exactamente lo mismo que hemos visto antes, para cada t. Entonces, partiendo de la condición inicial 0,95, 5%. Entonces aquí lo que imprimimos es los puntos que imprimimos, que son circulitos de un píxel o de 2 píxeles. Aquí es de un píxel, no sé, vale, en el otro eran de 2 píxeles, bueno, eso da igual. Entonces aquí lo que pongo es la variable t, que es la que me da el bucle correspondiente, es la que me da el bucle. Entonces para cada t, que será para cada t por el que vayamos, los incrementos de t son 0,005. Entonces, claro, aquí entonces lo que tenemos es el punto en abscisas, en el eje de abscisas. Tenemos, a ver, ¿dónde está esto? Tenemos el t correspondiente, que nos lo da aquí, este no vale, el t correspondiente que lo tenemos aquí. Hallamos diferencial de x, diferencial de y el diferencial de z. Aquí ponemos el diferencial de z, que es gamma por y por el diferencial de t, igual. Y entonces hacemos el siguiente z, que son los aislados, los retirados, sería z es igual a z más diferencial de z. Y entonces aquí dibujamos el punto t en abscisas, x, el punto t en abscisas, y el x en ordenadas. El x en ordenadas, que sería los susceptibles. Aquí en el mismo t, el i correspondiente de infectados. Y aquí t, el valor correspondiente en ordenadas de la tercera variable, que es z, que son los retirados correspondientes. Entonces, si contáramos para cada 0,005, porque esto va, si contáramos para cada uno, si esas tasas que tenemos, esas tasas están referidas a días, entonces el diferencial de y entre diferencial de t o diferencial de x en diferencial de t, eso es la tasa correspondiente a días, por ejemplo. Entonces aquí cuando estamos calculando los test correspondientes, cuando tengamos un día, pues ese sería un día, 2 días, 3 días, es el tiempo teórico que hay ese número de infectados, ese número de susceptibles y ese número de retirados. ¿Vale? Bien, pues fijaos, vamos a poner uno y lo vemos. Vamos a poner uno muy alto, por ejemplo, en donde beta sea 0,35, que sería algo virulento, y que tuviéramos un gamma de 0,02. Bien, pues vamos a verlo un momento. Bien, y aquí vemos el caso extremo que hemos puesto en el script. Fijaos, con 0,35, 0,02 da 17,5 de coeficiente de reproductividad, que es muy alto, que coincide con nuestro ρ, que es la inversa, que es muy bajo. Por tanto, lo que habíamos visto en las trayectorias inicialmente en la pizarra es que la pandemia iba a ser virulenta y muy rápida inicialmente, se iba a extender muy rápidamente, que es lo que vemos aquí. Fijaos, con un 0,05% de población infectada inicial, un 5%, perdón, de población infectada, sube hasta el 80% en un máximo. Es decir, rápidamente tenemos un montón de infectados, y los infectados tardan en decrecer porque el sistema, con un 0,02 de gamma, pues no es capaz de atenderlos, entonces cae muy lentamente, todavía aquí quedan un montón de ellos, y sin embargo los susceptibles ya están prácticamente a cero. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna duda me podéis hacerlo llegar a través del canal, que yo respondo siempre.
Bien, y si os ha gustado el vídeo podéis darle un like. Y como siempre os digo, podéis suscribiros a este vuestro canal y también podéis difundir a vuestros amigos, amistades, familiares, etcétera, que igualmente se suscriban. Muchas gracias por todo. Hasta mañana, hasta otra. Chao.